Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi. Instalación de gas. Para lograr una combustión necesitamos tres elementos: combustible, oxígeno y calor. Para combatir una combustión es necesario anular a uno de ellos. Ya lo van a ver en incendio. Pero lo que nos compete ahora es el análisis de los combustibles. Más específicamente, los que vamos a analizar para nuestras instalaciones. Son productos naturales o elaborados que en un medio suficientemente oxigenado pueden arder, ofreciendo un alto rendimiento calórico al liberar su propia energía. Los hay sólidos y líquidos. Los sólidos tenemos la hulla, el carbón, la leña, etc. En los líquidos tenemos el querosén, la nafta, el gasoil, etc. Por otro lado tenemos los gaseosos, el manufacturado, que es a partir de la destilación de la hulla, el natural, proveniente de yacimientos, como ser el petróleo o el gas, y el envasado, que es a partir de la destilación del petróleo, el biogás a partir de la fermentación o materias orgánicas. Cada uno de estos combustibles, cuando entran en combustión, liberan un poder calorífico que lo vamos a expresar en kilocalorías sobre metro cúbico. Para el gas natural, que es el que nos llega por una red de distribución, su poder calorífico es de 9.300 kilocalorías sobre metro cúbico. Y para el gas envasado, que es el otro combustible que nos interesa estudiar, su poder calorífico es de 22.400 kilocalorías sobre metro cúbico. Vamos a estudiar también su densidad, ya que es muy importante conocer su comportamiento con respecto al aire en caso de una fuga de gas. La unidad es el gramo sobre litro, y las comparaciones que tenemos que saber son: el gas natural tiene 0,62 gramos sobre litro, el gas envasado 1,56 gramos sobre litro y el aire 1 gramo sobre litro. Podemos ver en esta comparación que el gas natural es más liviano que el aire, por lo que va a flotar en él, y en cambio el gas envasado es más pesado, por lo que va a estar por debajo del aire. Es decir, que ante una fuga de gas es muy importante, en principio, ventilar, pero por sobre todo, saber con qué tipo de gas está alimentado nuestra vivienda. Si estamos ante la fuga de gas natural, es conveniente abandonar el lugar en cuclillas, de manera de no intoxicarse, y si la fuga fuese de gas envasado, deberemos abandonar el local lo más erguido posible. Por último, la presión. Es la fuerza ejercida por unidad de superficie. Es la presión con la que trabajan los artefactos. La unidad es el milímetro de columna de agua o equivalente. Para el gas natural es de 200 milímetros de columna de agua. Y para el gas envasado es de 280 milímetros de columna de agua. Vamos a analizar los dos combustibles que nos interesan. El gas natural proviene de yacimientos subterráneos. Su distribución es por gasoductos. Como vimos, es un hidrocarburo liviano. No es tóxico, pero asfixia. Es incoloro e insípido. Para ello se le agrega un perfume llamado mercaptán o mercaptano para que tenga olor, que es el que nosotros conocemos como olor a gas. La composición del gas natural es en gran medida de metano, según lo podemos ver en la diapositiva. Gas envasado. Proviene de yacimientos de petróleo o destilería. Como gases predominantes se encuentran el propano, butano y una mezcla de gases. Su distribución es por medio de garrafas, cilindros, etc. Se lo envasa a alta presión y temperatura muy baja para transformarlo en líquido y poder envasarlo. De acuerdo a su composición, puede ser de grado 1, que es en su mayor parte de propano, y de grado 3, que en su mayor parte es de butano. Como dato a saber, para quemar 1 metro cúbico de gas son necesarios 24 metros cúbicos de aire. Veamos de dónde provienen estos gases, cómo es su extracción y cómo lo distribuimos. Provienen de yacimientos de petróleo y de gas. Estos yacimientos son grandes perforaciones hasta encontrar la napa en que se encuentra, primeramente, el gas natural y seguidamente el petróleo. Como podemos ver en la imagen, se hacen dos perforaciones, una para el gas y otra para el petróleo. Cuando se hacen las perforaciones, al gas se lo entuba y envía a centros de distribución por medio de gasoductos, y el excedente, o lo que no se tiene la posibilidad de envasar, se lo ventea, literalmente se lo quema para evitar las contaminaciones.
Una vez extraído, se inicia el proceso de distribución. Como podemos ver, en nuestro país tenemos 3 cuencas bien diferenciadas: la noreste, la neuquina y la austral. Podemos apreciar los gasoductos troncales que se conectan entre sí y también con países limítrofes, y los proyectados a construir, algunos de ellos en ejecución. Las empresas concesionarias de la distribución en el territorio nacional están distribuidas de la siguiente manera: al norte por Gasnor, noroeste por Ecogas, noreste Gasnea y centro y sur por Camus y Gas del Sur. En la zona urbana de Capital y AMBA por Naturgy y Metrogas. A la distribución la podemos dividir en 3 procesos bien definidos: las plantas compresoras de presión, que son las que reciben el gas directamente de los yacimientos; los gasoductos, que son los encargados de llevar el gas a los centros de almacenamiento, generalmente de formas cilíndricas que resisten mayor presión; y por último la distribución a los centros urbanos. En el caso de gas envasado, este se almacena en envase de distribución, como se pueden apreciar en las imágenes. Como se puede ver, muchos de ellos son los más conocidos: las garrafas de 10 y 30 kilos, los cilindros de 30 a 45 kilos y a granel cuando son tanques de más de 45 kilos. Si se presta atención, se puede observar que estos envases no tienen aristas, ya que son envases de mucha resistencia a altas presiones. Acá podemos ver en este esquema todo el proceso resumido de la distribución del gas natural. La distribución a alta presión, que va desde el yacimiento hasta la planta reductora de presión. Son presiones mayores a 2 kilos por centímetro cuadrado. La distribución a media presión, que es el sistema de distribución en zonas urbanas, en forma de damero con subpuntos interiores de red a menor escala. Estas son presiones que oscilan entre 0,5 y 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Por último, la distribución a baja presión, que es la que vamos a tener dentro de nuestras viviendas, que se manejan en 0,020 kilogramos por centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo decir 200 milímetros de columna de agua. Para el caso del gas envasado, como dijimos anteriormente, llega a nuestra vivienda con envases. Estos envases van a ir alojados en lo que llamamos un gabinete de cilindros de gas. La cantidad necesaria de los cilindros o garrafas sale del cálculo de consumo. Estos gabinetes van a contar con su llave de corte general a la salida, una ventilación regulador en caso de 6 o más cilindros y las conexiones flexibles para la conexión de los envases. Siempre cuando se dimensiona este tipo de alimentación, se prevé una reserva doble que, cuando nos estamos quedando sin gas en uno de los envases, por medio de una simple maniobra, nos permita seguir teniendo provisión. Y mientras tanto, se reponen los envases consumidos. Todos los elementos para el funcionamiento de esta conexión son los que se pueden apreciar en el gráfico. En esta diapositiva se muestra de forma esquemática los tramos identificatorios en la distribución a una unidad de vivienda. Del lado externo a la vivienda se encuentra la cañería mayor, bajo vereda. De esta cañería mayor va a salir la cañería de servicio hasta 20 centímetros antes de la línea municipal o línea oficial. Desde los 20 centímetros antes de la línea municipal y hasta el medidor de consumo lo vamos a llamar prolongación domiciliaria. Dentro de este tramo vamos a tener una llave de paso para un corte de suministro de emergencia. Puede estar en la vereda o en un gabinete junto al regulador. El regulador es obligatorio que se encuentre sobre la línea municipal. Es el encargado de pasar el gas de media presión a baja presión. Y por último, el medidor con la llave de corte para la distribución interna. Desde el medidor y hasta el último artefacto de distribución lo vamos a llamar cañería interna. Como se puede ver en el esquema, cada artefacto tiene su llave de corte independiente, sin interrumpir el suministro a los artefactos siguientes. Como también podemos apreciar las ventilaciones que forman parte de la instalación de gas. Como vimos en el esquema anterior, la prolongación domiciliaria es el tramo de los 20 centímetros fuera de línea municipal al medidor o batería de medidores. Debe estar perpendicular a línea municipal, a 30 centímetros de profundidad. No está permitido que pase por locales habitables y se clasifican en baja presión y media presión. Para baja presión se utilizan caños de hierro negro con recubrimiento epoxi o también de polietileno con alma de acero. Para media presión se utilizan caños de hierro negro con recubrimiento epoxi o polietileno. Para esta distribución vamos a necesitar el regulador de presión.
El regulador de presión es el elemento que sirve para el control de flujos. Están diseñados para mantener una presión constante. En la diapositiva podemos ver los distintos tipos de reguladores que se pueden ver en los gabinetes. Si bien ya lo comentamos, es necesario recordarles que las presiones de distribución son: para alta presión 2 kg por centímetro cuadrado, para media presión entre 0,5 y 1,5 kg por centímetro cuadrado y para baja presión 0,02 kg por centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo decir 200 milímetros de columna de agua. Nos vamos metiendo de a poco en los detalles de ejecución de la conexión. En este caso vemos la conexión desde la cañería mayor a la prolongación domiciliaria con caño rígido con la llave de paso de corte total en vereda. Este tipo de conexión es el más usado en la ciudad de Buenos Aires. Podemos ver también que la cañería mayor puede pasar tanto por el centro de la calle como por debajo de cualquiera de las dos veredas. Al momento de una conexión de servicio, es la compañía de gas la que realiza la tarea de conexión, pero es el usuario el que se hace cargo de los costos de ejecución. En esta otra imagen se puede ver una conexión flexible con todos sus elementos, desde la cañería mayor a la prolongación domiciliaria para un único usuario y un único gabinete que incluye la llave de paso, el regulador y el medidor. Dentro del gabinete vamos a encontrar al medidor, que es el instrumento encargado de registrar el volumen de gas consumido en metros cúbicos. Los hay domésticos hasta 10 metros cúbicos de consumo y los hay del tipo industrial con consumos mayores a 10 metros cúbicos hora. Cuando tenemos que alimentar a varias unidades, se realiza una batería de medidores para agruparlos en un solo recinto. Pueden estar sobre línea municipal o en una sala de medidores especialmente diseñada para tal efecto, siempre cumpliendo con la normativa de ventilación. La sala de baterías de medidores pueden estar ubicadas en patios, sótanos, debajo de escaleras, etc. Las puertas de estas deben abrir en el sentido de evacuación. Una ventilación obligatoria en la parte inferior de la puerta y otra en la parte superior de la sala, de manera que me garantice una ventilación cruzada del recinto. Si se comparte con otras instalaciones, es necesario que este recinto tenga una antecámara de como mínimo 1 metro cuadrado de superficie. La iluminación tiene que ser con artefactos blindados y su encendido es desde el exterior de la antecámara. La distribución de los medidores de consumo menor a 10 metros cúbicos y las medidas mínimas las podemos apreciar en esta diapositiva. Los medidores industriales de consumo superior a 10 metros cúbicos hora se ubican según las imágenes. Estos pueden ser a diafragma o rotativos. Hoy día existen medidores de consumo superiores a 10 metros cúbicos de tamaños similares a los de menor consumo. De cualquier manera, siguen vigentes las normas de instalación para este tipo de medidores. Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi.